vamos a continuar hoy nuestra clase, a ver dónde nos quedamos, a ver quién se recuerda dónde nos quedamos en la semana pasada. Voluntario, por favor. ¿Dónde nos quedamos el día viernes? Si no, vamos a preguntarle a Juan Mario Andrés Vázquez Baltasar, lo tengo por acá, Sí, Juan Mario. sí, ¿Qué recuerda usted? yo tengo anotado que estábamos hablando de los elementos históricos de los estados, las extensiones, extensión espacial y la diversificación estructural de la comunidad internacional. Muy bien. Estamos viendo elementos, ¿verdad? Gracias, compañero María Alejandra Reyes. María Alejandra Reyes, ¿qué se recuerda usted de la clase, compañera? Jóvenes, ¿está o no está María Alejandra con nosotros? No, parece que no está. Muy bien. Vamos a preguntarle a Dalia del Carmen López. A Dalia. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarle. Bueno, de lo Sí, que me está acuerdo Dalia. que estaba hablando de los límites, el derecho que tenía un guatemalteco para tener una propiedad, los limitantes de los extranjeros, los límites del espacio, de la tierra. Pues es lo que me acuerdo, licenciado. Es que como estoy en el trabajo aún, no tengo mis apuntes acá. Ah, ya. Ok, perfecto. Sí, miren pues, estuvimos hablando básicamente sobre los elementos de la estructura internacional, de la sociedad internacional. Eso es bien importante. Debemos de partir de una especie, les decía yo, una especie de analogía, o si quieren verlo de esa manera, mediante lo cual los estados internacionales son sujetos del derecho internacional. Y por ende, sabemos que todo sujeto de derecho adquiere obligaciones, adquiere pues derechos también, derechos vistos desde el punto de vista como prerrogativas a las cuales puede invocar en determinado momento. Los derechos son prerrogativas, ¿verdad? Facultades que nosotros tenemos, pero que también incluyen obligaciones, ¿sí? Obligaciones como cualquier sujeto de derecho, ya sea internacional o sea nacional. Dentro de estos elementos, ya en la estructura, cuando hablamos de la estructura, estamos hablando de cómo se conforma la sociedad internacional y cómo la podemos entender. Y para poderla entender, pues algunos estudiosos lo han hecho a través de estudios o de matices sobre cómo puede estructurarse o de qué manera estructurarse realmente la sociedad internacional, cómo va a estar estructurada. Se habló de la extensión superficial, evidentemente, todo sujeto guarda un lugar dentro del espacio-tiempo. Y eso es lo que está hablando la extensión espacial, de que las naciones, los países, cuando son sujetos de derecho internacional. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no todos los países son sujetos de derecho internacional. Sí, y miramos por el ejemplo de Taiwán, ¿verdad? Taiwán, un país que realmente es fuerte, ¿no? Desde el punto de vista económico, un país con una fuerte ideología, pero que sabemos, ¿verdad, jóvenes? Que no es aceptado a nivel internacional
porque hay un gigante que lo restringe, que es su hermano mayor, digamos, la China continental, China comunista o socialista, como quieran llamarle, el cual pues no le permite. Guarda un espacio-tiempo, sin embargo, no es un sujeto por ya cuestiones de otra naturaleza. Hablamos de la diversificación estructural. Esta estructural tiene que ver con cuestiones económicas. Estuvimos hablando sobre países del primer mundo, países del tercer mundo. ¿A qué se debe esa definición? Y pues que hoy ya no se les llama realmente países del tercer mundo, sino se llama países en vías de desarrollo. Pero pues, básicamente pues, seguimos siendo lo mismo. Pero esa subestructura económica, pues, es solo una de varias, ¿no? Tenemos también la estructura política, la estructura militar, es decir, existen varios parámetros, si quieren verlo de esa manera, por el cual podemos entender esto. También tenemos la estructura o subestructura ideológica, cultural. Ahí, pues, tienen que ver otro tipo de elementos, ¿no? Dentro de esta subestructura, ¿verdad? Y también vimos, si no estoy mal, la siguiente que fue la estructura o la estratificación jerárquica. Se basa en la desigualdad del poder que tenemos entre naciones, así como los grupos sociales en nuestro país y en todo país, de hecho, tiene sus diferencias y eso lo hace distinto, ¿no? En su quehacer cultural dentro de la nación. De igual manera, es las relaciones de poder entre estados, ¿no? De alguna manera, la identificación jerárquica nos habla de que no todos somos iguales, de todos los países. Por ejemplo, hay un evento a nivel internacional que salpica a Guatemala y es la visita del presidente de Guatemala a el país de Ucrania. Yo les pregunto a ustedes y haciendo un poquito de contexto en esta situación. ¿Cómo ven ustedes, cómo analizan ustedes a nivel de política internacional la visita del presidente Yamatei a Ucrania? Claro, vamos a... Quiero su participación. ¿Qué opinión les merece? Jóvenes. Licenciado, buena tarde. Sí, Luis David. Licenciado, en un principio cuando yo vi la noticia dije, lo primero que le viene a uno como guatemalteco, por lo menos a mí, qué ridículo ese señor. O sea, ¿qué peso tiene el presidente de Guatemala visitando Ucrania en medio del conflicto en el que se encuentra con Rusia? Pero después me puse a pensar que todos los presidentes de Latinoamérica son títeres de Estados Unidos. Entonces, más que me puse a pensar, dije, bueno, hay que, Estados Unidos va a empezar a implementar eso, el apoyo de todos los jefes de Estado hacia Ucrania, para que Rusia se vea mermado tal vez en las decisiones de guerra que esté tomando, pero así lo vi en un principio como ridículo. Después dije, bueno, son movimientos políticos en este gran tablero de ajedrez llamado mundo, que sabemos que lo domina Estados Unidos, China y Rusia. Bien, gracias, compañero. ¿Alguien más? Manuel Antonio. Sí, Manuel Antonio. Sí, buena tarde, licenciado. Fíjese que yo lo estaba analizando, a mí también me parecía un poquito ridículo, pero ya analizándolo bien, también lo vi como un pequeño distractor, luego que vi una noticia que Estados Unidos tuvo una reunión virtual con China y recordemos que como ellos también tienen un pequeño, ¿cómo le podría decir? Ellos están disputando el territorio de Taiwán y saben que
que países como Guatemala tal vez no tienen tanto peso político, pero sí sirven un poquito como de distractor, como de medición, como de darle valor a, tal vez Taiwán es una pequeña isla, pero Guatemala también es un pequeño país, y darle un nivel jerárquico igualitario a los países, pienso yo. Tal vez eso quiso dar a entender Estados Unidos enviando a Yamatei, porque sabemos que Estados Unidos fue el que mandó a Yamatei, ¿verdad? Esto lo hizo, licenciado. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una tercera y última participación? ¿Alguna compañera que quiera participar? No va a tener que, vamos a ver. Carmen Araceli. Carmen Araceli, ¿está con nosotros? Miren, pues quiero ¿Qué manda, decirles licenciado? Buenas tardes. Okay, muy bien. Bueno, quédese ahí en línea, miren, pues, no apague su micrófono. Cuando yo tengo en pantalla aquí los compañeros que se supone que están. Cuando yo llame a un compañero y él no me conteste en un tiempo prudencial, yo lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque a mí me está diciendo que se conectó, pero no está recibiendo la clase. Entonces, no lo tomen a mal, pero pues de alguna manera es así. Yo miro que aquí hay supuestamente, no sé, 70, 80, 83 alumnos. Es que tengo 83 alumnos conectados. Pero si yo llamo y no me contestan, pues es que no está. Simplemente inició la sesión, lo puso y está en otra cosa. Entonces, esa persona yo la voy a sacar. ¿Sí? Para que no los tome de sorpresa y que ustedes deben de estar atentos a su clase. Y después de haber dicho eso, Carmen Araceli, mire, pues hoy escuchó lo que dijeron sus compañeros. Perdón, licenciado. Es que, perdón que la tardanza en contestarle, pero es que estoy todavía en mi trabajo. Como estamos en cierre, entonces todavía me encuentro en la oficina. Pero sí estoy aquí en la clase. Ok, va. Muy bien. ¿Escuchó lo que dijeron sus compañeros? No, licenciado, sinceramente no. Ok, va. Vamos a elegir a otra persona. Vamos a ver. Cecilia. Aquí tenemos a Cecilia María Vázquez Godoy. Cecilia. Sí, licenciado. Muy bien. ¿Escuchó lo que dijeron sus compañeros? Pues fíjese que como entrecortado, me está fallando un poco la señal, solo me llega una barrita de internet, no sé si usted me escucha bien. Yo le escucho bien a usted. ¿Perdón? Yo le escucho bien a usted, le digo. Yo sí escuché. Bueno, pero si no escucha bien, pues mejor no. ¿Algún voluntario, jóvenes? Andrea. Sí, Andrea, le escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que en cuanto a eso, yo pienso que el presidente de Guatemala siempre hace como un espectáculo, porque realmente él no puede resolver los problemas del país y quiere ayudar a los demás. Entonces pienso que realmente está muy Desde un mal. punto de vista interno, ¿usted cree que no es apropiado? Ajá. Muy bien, gracias. Sí, miren pues jóvenes, miren, quiero ser también, cada quien tiene un punto de vista, lo cual es totalmente válido, especialmente dentro de la política internacional o la política incluso nacional, ¿no? Son puntos de vista. Y eso es lo bonito de este tipo de situaciones donde pues no quiere decir que alguien tenga o no tenga la razón, sino que simplemente venimos y medimos las consecuencias de nuestros actos. El tema es, estamos hablando de esa estratificación jerárquica. No todos somos iguales. Me llama la atención la noción que tienen muchos. Es que todos los países, un compañero, el primer compañero decía, todos los países de Latinoamérica
pues son títeres de Estados Unidos. Pues yo no creo eso, joven. O sea, el pragmatismo es esa particularidad de analizar las cosas y tratar de dimensionarlas justamente. Varios países de América, pues no, si no veamos Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, incluso en varios temas están en disyuntiva con los Estados Unidos. Guatemala incluso también ha estado históricamente y actualmente en asuntos en los cuales hay mucha controversia con los Estados Unidos. Entonces, no es tan así. La época que le digo, eso pudo haber sido cierto hace 50 o 60 años. Hoy incluso vemos cómo los países, pues en la política internacional se atreven a contrariar a otras naciones que antes pues, simplemente pues ellos les obedecían. O sea, hay que tomar en cuenta eso, número uno. Número dos, entre la política internacional debe ser mesurada la posición de es como nosotros en la política nacional. Es lo mismo, lo que cambia es la dimensión de las relaciones internacionales. Entonces, a mi punto de vista, tal vez no creo, o sea, si a mí me lo solicitan, yo pensaría que es una visita infructuosa. ¿Por qué infructuosa? Es infructuosa porque no va a balancear en ningún momento el conflicto armado suscitado. Eso no le va a importar al gobierno de Rusia. Eso no le importa. Eso no le interesa a Vladimir Putin. Si Guatemala va o viene, no le importa. A él le importaba la reacción de la OTAN en aquel momento. Eso le importaba a Putin. Si El Salvador, Honduras, Nicaragua, México viene y hace una visita solidaria, y realmente no va a tener un efecto trascendental dentro de las relaciones bélicas existentes. No es una misión de paz tampoco. Ha habido ocasiones donde Guatemala ha participado en misiones de paz que creo que sí son un poquito más fructíferas y sin embargo no es esto. O sea, yo realmente no entiendo a qué se debió esa visita, no entiendo a qué se debió esa cuestión política internacional. No lo entiendo. Creo que más que un distractor internacional es un distractor para nosotros, jóvenes. Guatemala está atravesando muchos problemas económicos, muchos problemas sociales. Se vienen elecciones también. Y creo que esto es más un distractor para nosotros, si lo analizamos. Un distractor para que nosotros lo critiquemos, para que nosotros lo alabemos, para que nosotros tomemos una posición, pero que realmente no es la función del presidente. Las prioridades del presidente deben de ser otras. Insuficientes problemas tenemos en Guatemala como para que el presidente en funciones pues sea una persona que simplemente vaya a ser parte o a emitir criterio sobre una cuestión que no es necesario hacer presencia. Muchos países hacen sus propias comunicaciones, no es necesario ir, ¿verdad? Entonces es mi punto de vista, pero todo viene a esa estratificación. Diferente fuera que fuera el presidente de los Estados Unidos, el primer ministro de Inglaterra, dice por el tema de Miguelito y su reciente borrachera con miembros del partido político, cortina de humo, a eso me refiero yo. Es decir, existe una serie de situaciones que creo que lejos, y no creo que los Estados Unidos lo hayan mandado, no creo que los Estados Unidos lo hayan mandado. Es una cuestión más interna, jóvenes, que se utiliza para este tipo de situaciones. Y no es la primera vez. Mire, les voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de cómo las cortinas internacionales son eso, cortina de humo para tapar los conflictos internos.
Voy a poner un ejemplo, obviamente magnificado. ¿Qué saben ustedes de la guerra de las Malvinas? Ya que estamos hablando de puro derecho internacional y relaciones internacionales. ¿Alguien sabe qué eran las Malvinas? La guerra de las Malvinas. Buenas tardes, Sí. Licenciado, ¿me permite? Sí, Alexandra. Gracias. Licenciado, las Islas Malvinas, si yo no estoy mal, son unas islas, valga la redundancia, que se encuentran al noroeste de Argentina y que actualmente pues las tiene Inglaterra. Ese ha sido un litigio internacional que Argentina reclama la soberanía sobre esos territorios y hacia, si no estoy mal, la década de los 80s, Argentina tomó la decisión de invadir estas, bueno, no invadir, sino recuperar estos territorios y Inglaterra le declaró la guerra a Argentina y de ahí pues sale la famosa guerra de las Malvinas, ¿verdad? Que al final Inglaterra aún las tiene al día de hoy bajo su posesión, ¿verdad? Y las reclama Así. como propias. Ajá, y ejerce soberanía sobre ellas. Así es. La Gran Bretaña, Inglaterra, ejerce soberanía sobre ellas. ¿Algo más? ¿Algún otro compañero? ¿Y qué tiene que ver con la cortina de humo que estamos hablando? Vamos a preguntarle a Crisan Janet Rizos Salazar. ¿Está con nosotros, Crisan? Sí, licenciado, buena tarde. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué recuerda o qué sabe usted sobre la guerra de las Malvinas y el contexto interno de la Argentina a mediados de los años 80? Fíjese que la verdad, no, licenciado, no sé mucho en relación a eso. Pero según lo que dijo, por lo que comentó el compañero, considero que tiene que ver con lo de la cortina de humo que usted hacía mención internamente, ¿verdad? Exactamente. ¿Alguien que le ayude a la compañera o que ayude a... Antes de que yo le dé la explicación, por supuesto, ¿va? ¿Ninguno, jóvenes? ¿O todos nacieron en los 90 aquí? Sí, Luis. No, sí, Luis, yo no tengo ni idea de eso. Ni idea. Miren, yo nací en el 98, imagínense. Imagínense cuando yo entré a la universidad. Yo soy carnet 98. Bueno, miren pues. La Argentina, a mediados de los 80, 85, bueno, desde el principio de los 80, era parte de los gobiernos militares de la América de esa década. Sí, Honduras, Guatemala, El Salvador, incluso Brasil, Chile, Argentina. Eran países gobernados por los militares. Y en esa época, la Argentina tenía muchos conflictos internos precisamente por el yugo impuestos por los gobiernos militares. Se temía un estallido social de grandes proporciones. Entonces vino la Junta Militar Argentina y decidió exacerbar el nacionalismo argentino. ¿Cómo? O sea, ¿cómo levanta? O sea, ¿cómo yo como nacional de un país? Es como que vengamos nosotros, vamos a hacer y decimos, no, viene el presidente, que obviamente no sería un presidente como el que tenemos, y dice, no, Belice hicimos todo lo posible, sin embargo, Belice sabemos que es nuestro, y yo voy a recuperar Belice. Y lo voy a hacer según el tratado, ¿verdad? Que rige la relación con Belice. Entonces viene
y invade, no es todo Belice, no son los 22,000 kilómetros cuadrados los que realmente se reclaman, es una porción más pequeña, y viene, y Guatemala viene y ¡pum! Invade Belice y recupera la parte. ¿Qué pasaría? Ahorita nadie estuviera hablando sobre los problemas que la gasolina, si no estaríamos hablando de que, bueno, un presidente vino y recuperó lo que es de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? O por lo menos buena parte de la población eso estaría haciendo. ¿Por qué? Porque viene y recupera para el honor patrio una porción de terreno que le corresponde. Precisamente eso, guardando esa distancia, es lo que hizo la Argentina, la Junta Militar Argentina. Vinieron ellos, invadieron las Islas Malvinas, recuperaron las Islas Malvinas para su país y dijeron, bueno, cuando hacen eso, se gana, entre comillas, la simpatía de la población. Esos son las cortinas de humo para desviar la atención de los problemas reales del país. Y eso pasa. Y es bien interesante. Lo mismo pasó hace poco en Nicaragua, hace unos, yo le calculo unos 10, 12 años, por el río San Juan. El río San Juan vino, es un río históricamente importante para este país, pero el río, contrario censo a lo que muchos piensan, el río es 100% de Nicaragua y se le da permiso a la patrulla costarricense para transitar. Pero ellos querían hacerlo armados. Entonces vinieron del lado de Nicaragua y dijeron que no. Y se armó una controversia que llegó a la Corte Internacional de La Haya. ¿Qué pasó? Y se le cambió el nombre del río San Juan. Se le puso Río San Juan de Nicaragua. ¿Para qué? Para congraciarse. Entonces viene la mayoría. Viene el populus, llamémoslo de esa manera, y dice, no, que así debe ser, que los ticos siempre nos han querido robar el río y esto y aquello otro. Sí, esos son las cortes. Y se utilizan temas de esta naturaleza para eso. Para el caso del tema, pues, el impacto no es como los ejemplos que les daba, pues, pero sí se da esta situación, ¿verdad? Y que a la larga, en el caso de la Argentina, pues, aunque lograron bajas importantes al ejército inglés, pues ningún país de América le fue a ayudar. Pinochet no le iba a ayudar a la Argentina en ese momento. ¿Por qué no le iba a ayudar a la Argentina? Porque Pinochet era aliado de los Estados Unidos y Estados Unidos es un aliado natural de la Gran Bretaña. Sí. Entonces, esas situaciones son espejismos que se crean para engañar a los pueblos y que se fraguan en la mente de los políticos de arriba, pretendiendo engañar, pretendiendo disimular y llevar los asuntos importantes, quitar la vista de los asuntos importantes y llevarlos a otro lugar, ver eso a otro lugar. Por eso el juego en el Mundial de 1986 entre Argentina e Inglaterra fue un partido tan importante para estos países y sabemos el resultado. Eso yo sí sé que saben cuál fue el resultado, ¿verdad? Entonces, así funciona la política internacional. Pero cuando nosotros estudiamos, así como nosotros, por eso nosotros como abogados, ustedes ya están en último año, no debemos de ser parte del punto de vista del populus. Al contrario, debemos de ser personas analistas. Que no porque todo el mundo dice que eso está bien, pues nosotros no. Nosotros somos los seres pensantes. La Universidad de San Carlos del Cerebro de Guatemala. ¿Sí? Entonces ustedes ahí van a decir, no, se dio con el caso de la CICIC, ¿verdad? Muchos, pero si nosotros nos damos cuenta, muchísimos catedráticos, y me incluyo, y profesionales, estábamos en contra, tal vez no en contra, pero no compartíamos los criterios CICIC. Precisamente, ¿por qué? Porque no se apegan a derecho y no quiere decir que porque los demás estén de acuerdo, pues nosotros tengamos que estarlo, ¿verdad? Bueno, eso a manera de, porque cuando vamos a lo que estamos estudiando, nos damos cuenta que nuestro poder
nuestra incidencia va a ser una incidencia, pues si no nula, pero una incidencia escasa para el derecho internacional, ¿verdad? ¿Claros ahí, jóvenes, o alguna pregunta? Ok, va. Continuemos entonces. Vamos a hablar del otro elemento, es la polarización. ¿Sí? Ese es el cuarto elemento que les estoy mencionando, la polarización. También se le llama polaridad de una sociedad internacional y se puede definir como la capacidad efectiva, y si quieren toman nota, la capacidad efectiva de uno o varios actores internacionales para adoptar decisiones, comportamientos o normas internacionales aceptadas por los demás actores y mediante las cuales alcanzan o garantizan una posición hegemónica en la jerarquía internacional. ¿Sí? Esto evidentemente es el fruto del poder ejercido por los diversos actores de la sociedad internacional. Influye directamente en su estratificación jerárquica. Eso tiene que ver. El mundo, fíjense que vivimos en un mundo, se dice en un mundo globalizado, pero todavía estamos polarizados. ¿Sí? La polarización es lo que nos lleva a los extremos, llamémoslo de esa manera, dentro de la sociedad internacional. Y tiene que ver directamente con la relación de poder dentro de esta. ¿Sí, Saúl Fernando? Saúl, levantó la mano. Bajó la mano. Muy bien. Entonces, la polarización se constituye en ese grado de hegemonía, que determinados actores internacionales llevan dentro del concepto internacional. Esa hegemonía es la que hace que se le siga dentro de sus decisiones internacionales. ¿Quién me da un ejemplo histórico de este grado de polarización? Si no, voy a comenzar a preguntar. Vamos a preguntarle a Claudia Ofelia. ¿Está Claudia Ofelia? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Buenas Sí, tardes, estoy por acá. Claudia, mucho gusto. Deme un ejemplo de esa polarización internacional, un ejemplo histórico de esta polarización internacional. Hay muchos. No estoy segura. Usted dígalo. Solo, perdone la molestia. Lo que pasa es de que yo no escuché bien la definición de polarización. Va, se la voy a repetir entonces, ¿sí? Gracias. Pues para todos, porque es la capacidad efectiva de uno o varios actores internacionales para adoptar decisiones, oigan bien, decisiones, comportamientos o normas internacionales aceptadas por los demás y mediante las cuales alcanzan o garantizan una posición hegemónica en la jerarquía internacional. De alguna manera, es fruto del poder ejercido por los diversos actores de la sociedad internacional e influye directamente en la estratificación jerárquica de esta.
Ahora sí. Acá dice, acá en Guatemala hicieron que se polarizara con la CICIG, es cierto. Ahí fue una polarización. Licenciado, buenas noches. Sí, compañero. Sí, tal vez podría ser la polarización que se dio en la Segunda Guerra Mundial, cuando los países se unieron de un bando a otro bando, y uno nacional tal vez podría ser el conflicto armado interno, una polarización, ¿verdad? Los de la guerrilla contra los del ejército. Sí, son polarizaciones. Sí, podría ser. Sí, porque digamos, hablando del conflicto interno, o se era guerrillero o se era pro gobierno, no habían puntos medios. Igual podríamos agregar tal vez Israel, hay países que están a favor de su constitución, hay países que están en contra de su constitución, y eso hace que sean... Exacto, no hay puntos medios, sí. Muy bien, pero hablando del derecho internacional público, hay ejemplos que nos hablan sobre cómo funciona este grado de polarización. ¿La OTAN, no podríamos también? ¿El grupo de países de la OTAN? No, porque la OTAN es una forma de organización internacional. Pero no podría estar polarizada, en el sentido de que, por ejemplo, hay países que están en contra y a favor de determinados asuntos. No, porque en el caso de Guatemala no está ni a favor ni en contra, porque es como que usted esté a favor o en contra de un contrato. O sea, un contrato no polariza cuando Guatemala ratifica el Tratado de San José y se abolía la pena de muerte, tampoco. Dice la creación de las Naciones Unidas, ya que todos los estados se unieron. No, este es un ejemplo de no polarización. Mire, pero les voy a dar algunos ejemplos. Un ejemplo fue la guerra de la invasión de Irak a Kuwait. ¿Qué pasó? Bueno, la Guerra Fría sí era un ejemplo, máximo ejemplo de polarización. El este contra el oeste. Pero hablemos de la guerra de Kuwait. Año 1991 se da la invasión de Irak, invade Kuwait, diciendo que históricamente ese lugar le pertenecía a ellos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué recuerdo? Bueno, no sé qué recuerdo, ¿qué saben? Porque por la edad, pues algunos de ustedes pues, no habían nacido, según tengo entendido. Pero ¿qué saben ustedes de la guerra, mejor conocido como la Guerra del Golfo? ¿Qué saben ustedes de eso? Y les voy a explicar por qué polarizó ese efecto. ¿Ninguno? Vamos a preguntar mejor. Tengo aquí a Cristian Adolfo García. ¿Está ahí Cristian o no está usted aquí? Sí, licenciado, que estoy presente. Ok, muy bien. Pues la verdad, licenciado, no estoy muy enterado sobre el tema. Solo lo que sí he escuchado un poco es de que fue una organización que fue autorizada por las Naciones Unidas y encabezada por Estados Unidos. Sí, muy bien. Fue autorizada por la ONU. Pues puede incluir la invasión a Afganistán y el Medio Oriente. Sí, se podría incluir. Pero en nuestra definición, la polarización tiene que ver con el ejercicio de un poder de una nación o estado. ¿Quién actuó en la Guerra del Golfo? Obviamente, Irak invadió Kuwait. ¿Sí? Prácticamente la mayoría del mundo, yo me recuerdo, estaba bien jovencito. Y en CNN, cuando se desató el George W. Bush ordenó los ataques aéreos sobre Bagdad. Recuerdo que fue la primera guerra televisada en la historia.
Y CNN pues comenzó a pasar imágenes en vivo del bombardeo, como los aviones comenzaron a bombardear Bagdad en este caso. Pero la operación se llamó la Tormenta del Desierto, me recuerdo, creo que fue el general Norman Sharpoff, el que era comandante en jefe de la Armada Americana, y Colin Powell era el secretario de Defensa, era un señor de color. Y pues se comenzó esto. Y bueno, pues la mayoría de países, incluso la Unión Soviética, que tenía gravísimos problemas en esa época, comenzaron y dijeron, no, pero una salida pacífica, ¿verdad? Saddam Hussein, que fue el que ordenó esa invasión, pues dijo que no, que Bagdad, perdón, que Kuwait le pertenecía y que él no iba a salir de ahí. Cuando se da los acontecimientos, el mundo viene a Estados Unidos y forma esa hegemonía, porque realmente fue los Estados Unidos el que tomó la batuta, fue Estados Unidos el que tomó el control. Y aunque hubo una coalición, evidentemente, Francia, Canadá, Inglaterra, España, en menor medida, enviaron tropas para liberar, llamémoslo así, liberar Kuwait. Se dio una polarización derivado de que del otro lado los países más de Oriente, entendamos la Unión Soviética o Rusia y China, pues no estuvieron de acuerdo, pero tampoco vetaron las decisiones. No vetaron las decisiones y la ONU logró conjuntar por primera vez una acción armada autorizada por la mayoría de países. Estas acciones se les llama polarizaciones. ¿Por qué? Porque es a partir de ese poder que tienen los países más fuertes, más ricos, con mucho más dinero, llamémoslo de esa manera, y una industria armamentística muy grande, es que entonces pueden tomar esas decisiones. ¿Sí? Entonces, el ejemplo de la guerra del Golfo es uno de los más paradigmáticos de cómo funcionan las relaciones de poder. Los Estados Unidos, durante las secuelas de esta guerra, habló sobre que Saddam Hussein tenía armas biológicas, había usado armas biológicas contra los kurdos, que él había atropellado derechos humanos y que tenía pues proyectos de armas nucleares. Pues muchas de esas cosas realmente nunca fueron comprobadas, especialmente lo de los armas nucleares. Sí se sabía sobre los atropellos y el genocidio sobre el pueblo kurdo por parte de Saddam Hussein. Eso sí se sabía. Pero pues muchas cosas no fueron comprobadas, no las pudo probar el gobierno norteamericano. Pero sirve para demostrar y ganar también cada vez más cuotas de poder dentro de la jerarquía internacional. Eso es, así funciona. Por eso les decía que cuando vemos esto y vemos acciones aisladas como la del presidente de Guatemala, realmente son ridículas. Porque realmente no tienen una razón de ser. Y obedecen más a otros intereses más criollos, más de acá que de allá. Sí, Luis David levantó la mano. Sí, licenciado, perdone, solo para creo que lo entendí, pero le digo creo porque tengo ciertas lagunas. Entonces la polarización no es que el poder esté concentrado, digamos, en este caso, en esta área del mundo, en el occidente, en Estados Unidos, sino que digamos que todos no delegaron, pero sí depositaron su capacidad en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, pero sigue siendo liderado
por estos fuertes, digamos, económica, militarmente. No sé si le entendí más o menos así. Sí, la diferencia es, sí, pero... O sea, Estados Unidos hace lo que quiere, pero a través de la cortina que es las Naciones Unidas. O sea, le pregunto esto porque yo recuerdo, leí un libro de Fruta Amarga, de cómo la CIA y cómo intervinieron todos para derrocar a Jacobo Arben Guzmán, y Jacobo Arben Guzmán y el de las relaciones internacionales acudieron a la ONU y no los apoyaron. Acudieron a la OEA y tampoco los apoyaron porque Estados Unidos representaban estas organizaciones. Pero fíjese que sí, tiene razón. Hay muchas circunstancias históricas, pero la polarización lo que nos lleva es a ese ejercicio de la hegemonía que guardan determinados países, pero que polarizan el mundo, porque de alguna manera unos vienen y se dejan llevar, ¿verdad? Por esta tendencia, y otros no. Y siempre va a ser así en el mundo. Y le voy a poner un ejemplo. Mire, pues, hoy por hoy, y esos intereses internacionales están presentes hoy, y no necesariamente de los Estados Unidos. Hablemos de un caso donde hay múltiples violaciones a los derechos humanos todos los días, y lo tenemos aquí cerca, el caso de Nicaragua. Yo no sé qué tan enterados están ustedes de cómo se vive en Nicaragua, pero en Nicaragua el solo hecho de que usted ponga una bandera de Nicaragua en su vehículo se le tiene como opositor. Fíjense, o sea, es bien ridículo. Fíjense que ahí hay 17 candidatos a la presidencia que están presos. Ellos le han revocado la personalidad jurídica a cientos de ONGs. Han cerrado periódicos. Y fíjense que los opositores han ido a la OEA, se han quejado, con Estados Unidos se han quejado y no pasa nada. A pesar de que el gobierno de Nicaragua es un gobierno antidemocrático, y él en sus discursos dice el imperialismo norteamericano y que esto, o sea, esa letanía que ya no convence a nadie, pero sin embargo está. Y nos preguntamos, ¿por qué ahí no hay acción? Y no es porque sea un gobierno a favor de los Estados Unidos, no, al contrario, es un gobierno que se alía a Cuba y a Venezuela. ¿Y por qué la OEA ahí no es enérgica? ¿Por qué la ONU ahí no es enérgica? Entonces nos quedamos. ¿Sabe por qué no es enérgica? Porque somos países sin importancia a nivel global. Es por eso. Entonces, digamos así, es como, y va a sonar feo lo que voy a decir, y lo voy a hacer con respeto. Se desaparece el niño de una persona de dinero, ¿y qué pasa? Lo saben todos los medios, y hasta hay caminatas, pero se desaparece el niño del barrio pobre que tiene solo mamá, y no pasa nada. Nadie se preocupa por él. Esto muestra la estratificación de la sociedad internacional. Precisamente. ¿Sí? Ahí estamos. Perdón, o sea, tal vez donde me confundí un poco es que como usted menciona la hegemonía y que es la supremacía de un Estado sobre otro. Ahora, es que no logro entender esto de la polaridad internacional. Si quiere, vamos a repasar el concepto para que lo tenga más claro. Miren, pues, porque yo sé que es importante y la idea es que realmente lo entendamos. Es la capacidad efectiva, oiga bien, la capacidad efectiva de uno o varios actores internacionales para adoptar decisiones, comportamientos o normas internacionales aceptadas por los demás y mediante el cual
alcanzan o garantizan una posición hegemónica en la jerarquía internacional. ¿Sí? Ok. A través de esto ellos alcanzan. ¿Por qué habla? ¿Por qué? Porque la polarización solamente se puede dar en medio de los conflictos. No puede haber polarización si no hay conflicto. Pero la hegemonía entonces lo alcanza, digamos, en nuestro caso, que es Estados Unidos, la potencia de este lado del mundo, ya sea de manera militar, económica o como sea, pero a todo eso se le puede llamar polarización. Fíjense que uno de los elementos que incluso hoy por hoy son más importantes es el tema comercial. De hecho, eso lo quería preguntar, si el Tratado de Libre Comercio que se empezó a mover allá por los 90, hoy Latinoamérica, en todos lados, McDonald's. O sea, sí, exacto. Y fíjense que el año pasado cabal, di este curso y hablamos de la globalización, por ejemplo. El pro, el contra. O sea, cuando ya lo vemos de un punto, si nosotros, miren, pues, para entender el derecho internacional lo vemos de ver de adentro hacia afuera. Porque si lo vemos de afuera hacia adentro, lo vamos a comprender menos. Debemos de verlo de aquí para allá, lo que el compañero dice, la globalización. Y hoy por hoy la globalización tiende a menoscabar de alguna manera pues nuestra propia idiosincrasia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este sujeto internacional que somos nosotros no gravitamos a nivel internacional como para decir yo no quiero. ¿Me explico? Porque no somos hegemónicos. ¿Sí? Y claro, obviamente hay cosas buenas, por supuesto. Si nosotros no globalizamos, o sea, hay muchas cosas positivas, porque tampoco es que creamos que todo esto es del diablo, ¿no? O algo, no, hay cosas buenas, por supuesto. Usted y yo gozamos de una tecnología que es producto del desarrollo de otros países. Y si no fuera por eso, usted y yo, nosotros no podemos estar dando una clase virtual. Simplemente no podríamos. No pudiéramos acceder a un montón de satisfactores materiales, intelectuales, de diversa naturaleza y culturales que pues hoy nosotros, o sea, no es de satanizar a nadie, sino que simplemente analizarla, las relaciones internacionales, poder comprenderlas, analizarlas y en su momento proponer. Porque el derecho propone también. Y yo no sé, aquí ya vemos personas que en su momento podrían llegar a ser ministros, podrían llegar a ser incluso el presidente, no lo sé. Ya, yo no quiero ver nada de eso, pero de repente algunos de los compañeros sí, ¿verdad? Entonces quiere hacer carrera política. Entonces, comprender todo esto. De eso se trata. Sí, ahora sí. Gracias, Lee. Muchas gracias. No tenga pena. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Entiendo entonces de que nosotros estamos hablando ahorita de una polarización, pero más que todo es social, porque tiene que existir un conflicto, una parte que está de acuerdo y una que no. Ajá. ¿O no es así? Sí, okay. Exacto. Dentro de la polarización existe la bipolaridad. Tal vez ustedes han escuchado esa expresión, esa persona es bipolar. Ese es un concepto un poco ya más moderno. Es que es bipolar, esa persona es bipolar. ¿Ustedes qué piensan cuando escuchan esa expresión bipolar? Obviamente que tiene dos polos, ¿verdad? Y esa persona bipolar es aquella persona pues que como que tiene conflicto de personalidad, ¿verdad? O sea, es medio tal vez amable y a los 3 minutos está del otro lado, ¿verdad? Ya no es amable, sino que es grosera, es apática, es qué sé yo, ¿verdad? Bipolar.
Dentro del concepto de la polarización existe el concepto de la bipolaridad. La bipolaridad surge cuando la dirección de una subestructura se realiza simultáneamente por dos actores internacionales. Y aquí vienen los ejemplos que nos ayudan. Podemos mencionar en el plano político Esparta y Atenas. ¿Se recuerdan de Esparta? ¿Cómo era Esparta? Los que han estudiado un poquito de historia. Esparta era un gobierno disciplinado militar. Sí, eso era Esparta. Ellos eran guerreros sumamente disciplinados, con una ideología militar. Eso eran los espartanos. Pero dentro de la misma Grecia existía Atenas. Y Atenas era la otra cara de la moneda, porque Atenas era el Estado democrático, los filósofos, el raciocinio. Y ahí existe una bipolaridad que la historia nos lo enseña. También tenemos Roma y Cartago, ¿sí? Lo que dio origen a las guerras púnicas, ¿sí? Por la supremacía del mar Mediterráneo. O los Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría, o los Estados Unidos y China y Rusia en la actualidad. Vivimos en un mundo bipolar. Ambos tienen esa característica, ambos tienen ese poder hegemónico, ¿ya? Y tienen su propio número de países que decían. Sí, los términos izquierda y derecha sirven para ejemplificar este tema. Licenciado, en este tema de la posición, ¿podría entrar a la lista de Engels? Sí, puede entrar a la lista. Una posición hegemónica a nivel internacional. Sí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, vamos a ver hasta aquí el día de hoy, jóvenes. Ustedes tienen clase ahorita a las 7. Descansamos un ratito antes de. Les deseo un feliz descanso y Dios primero nos platicamos el día de mañana. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick.